a estar mucho tiempo en Mar del Plata, una ciudad realmente divina. Bueno, antes que nada, buen día a todos. Realmente quiero agradecer al Consejo Portuario por la invitación y ser parte de este panel de exposición. Yo hace un mes y medio que tomé la presidencia del consorcio del puerto de Bahía Blanca, vengo de la actividad privada, antes me desempeñaba como gerente comercial en Profertil, una empresa de fertilizantes. Así que a lo largo de 17 años he estado en una estrecha relación con muchos de los puertos de la Argentina, obviamente en forma más cercana con el puerto de Bahía Blanca, pero bueno, el puerto de Quequén es un puerto también amigo, por el cual transita gran volumen de fertilizantes también. Nosotros teníamos una operación en San Nicolás y bueno, tuve yo también el privilegio de desarrollar un puerto en la zona del puerto General San Martín, un puerto privado. Creo que esto fue un poco lo que convenció a María Eugenia Vidal, por un lado, que fue la que me designó, y también a Marcelo Lobosco para pensar en mí para esta posición tan importante como presidente en el consorcio de Bahía Blanca. Estamos acá para hablar del estado de situación del puerto de Bahía Blanca y cómo nos proyectamos para el futuro. Yo realmente aplaudo el tener ámbitos de encuentro como el que propone este Consejo Portuario. Sin lugar a dudas, hay muchos temas que de los puertos nos vemos como competidores y yo aplaudo la competencia porque es la forma de nosotros mejorar. Cuando los puertos que nos rodean tienen iniciativa, nos implica a nosotros replantearnos y también ver de qué manera no perdemos el liderazgo y tratamos en esta competencia sana de transformar las acciones en mayor valor para lo que son los usuarios de los puertos. Ahora, si bien existe esta competencia, creo que estos son ámbitos también de reflexión sobre lo que son problemáticas comunes a todos los puertos y sobre las cuales tenemos que trabajar. Sin lugar a dudas, la Argentina viene de una crisis realmente tremenda. Antes de asumir como presidente del consorcio, yo le golpeaba la puerta a Jorge Metz, reclamándole por la falta de competitividad de los puertos de la Argentina. Del 2008 a la fecha ha habido un incremento en dólares de la operación de los puertos argentinos de cerca del 300%. Esto, sin lugar a dudas, es una barrera a la competitividad de la producción nacional y que hace que haya menos generación de trabajo, menos empleo, menos generación de riqueza. El compromiso que tenemos hoy en día pasa precisamente por revertir esta situación y convertir todos los elementos que han sido, o que nos ha llevado a esta situación de falta de competitividad, en gestionar para ese cambio. Cuando yo asumí, planteé 4 ejes de trabajo. Un eje relacionado con lo que es la planificación y la gestión, un segundo eje relacionado con lo que es la competitividad del puerto de Bahía Blanca, un tercer eje que tiene que ver con el crecimiento y un cuarto eje que tiene que ver con el relacionamiento entre el puerto y la comunidad. Voy a empezar por este último, ¿no? Porque creo que no tenemos que olvidar que los puertos y las comunidades tienen que trabajar en forma mancomunada, en pos de un crecimiento que es mutuamente beneficioso. Muchas veces las comunidades ven a los puertos como algo que les es ajeno, como un lugar donde las cuestiones muchas veces no son claras, no son transparentes, y tal vez la comunidad lo que hace en muchos casos es sufrir los perjuicios de actividades que son conexas a la actividad portuaria, como por ejemplo el aumento del tránsito, los camiones, y este tipo de cuestiones que sin lugar a dudas no significan para la comunidad donde se desarrolla la actividad un beneficio directo. Pero es responsabilidad de los puertos acercarse a la comunidad para que se entienda que ese, por ejemplo, aumento del tráfico se puede hacer de una forma ordenada, se puede hacer de una forma metodológica, con un aumento de la infraestructura portuaria, y que vea que ese aumento de tráfico redunda en más trabajo para la comunidad. Que el puerto es el espejo de lo que ocurre con la economía, no solo de una ciudad, sino de un hinterland de influencia de la actividad portuaria. Si a la economía regional le va bien,
los puertos crecen. Pero además, si los puertos crecen y son competitivos, lo que hacemos es mejorar las posibilidades de desarrollo de más actividad económica en el hinterland que influye ese puerto. Entonces, uno de los ejes, sin lugar a dudas, tiene que ver con esta cuestión del relacionamiento entre el puerto y la comunidad que le da abrigo. Yo hablé de la gestión y la planificación, y creo que, uno escuchando el resto de las sesiones que hemos tenido hoy a la mañana, empezando por la presentación que hizo Arturo, que lo veo allá atrás al fondo, soy un convencido que este es un eje crucial. Uno no puede llegar a donde no sabe si quiere ir, y esto es lo que ha venido pasando en general en los últimos años en los puertos de la Argentina. Yo tengo, por suerte, una situación tal vez un poco mejor que la que encontró Arturo. Le mencionaba que el último proceso de planificación estratégica se llevó a cabo en Quequén en el año 1996. En el caso del puerto de Bahía Blanca, el último se llevó a cabo en el año 2008. Tal vez es una historia bastante más reciente, pero sin lugar a dudas pasaron de aquel momento a la actualidad cerca de 8 años, sin un proceso establecido de planificación que promueva nuevas iniciativas y que proyecta el puerto de Bahía Blanca hacia un futuro más promisorio. Entonces, esto es una de las cuestiones básicas sobre las cuales tenemos que trabajar. Preguntarnos cuál es el puerto de Bahía Blanca del futuro. Hoy el puerto de Bahía Blanca es uno de los principales puertos de la Argentina, un modelo por lo que ha sido su crecimiento y su desarrollo, pero tal vez hoy tenemos el desafío, y esto hablando un poco de la competencia con el resto de los puertos, de seguir siendo uno de los mejores puertos de la Argentina. El éxito del pasado no nos asegura el éxito del futuro. Tenemos que forjarlo, y esa es parte de la base del proceso de planificación estratégica. Una planificación estratégica que construya sobre los puntos comunes, que construya obviamente sobre lo que necesita la comunidad portuaria de Bahía Blanca, pero no solamente la comunidad de Bahía Blanca, sino la comunidad del puerto de Coronel Rosales, con el cual históricamente tal vez ha habido más puntos de separación que de congruencia. Y eso obviamente le ha quitado competitividad a toda la ría de Bahía Blanca. También tenemos que ver otro actor crucial en la zona, que es el ente de Zona Franca y el concesionario Zona Franca Buenos Aires Sur, con el cual se viene desde el consorcio haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo. Ahora, también tenemos que agregar a la comunidad de Ingeniero White como actor clave en el proceso de desarrollo, la comunidad de Bahía Blanca, Punta Alta, y desde esta perspectiva, cuando empecemos a integrar las visiones de cada uno de los actores, vamos a ir generando un consenso de hacia dónde tenemos que llevar el puerto de Bahía Blanca del futuro. Nosotros, como puerto, yo siempre digo que hemos tenido 3 fases de crecimiento. Una fase que estuvo asociada a todo lo que tiene que ver con la producción primaria, principalmente de granos en la región. Una segunda etapa que tuvo que ver con la incorporación de la petroquímica y los productos combustibles, que le ha dado también un impulso significativo al puerto de Bahía Blanca. Y una tercera etapa que tuvo que ver con el desarrollo del tráfico de contenedores, que tal vez es un tráfico más sofisticado y de mayor complejidad desde el punto de vista de la logística. En este proceso de planificación tenemos que, sobre esos 3 ejes, ver cómo los proyectamos hacia el futuro. Y en esa perspectiva estamos iniciando ya un equipo de trabajo dentro del consorcio que empiece a interactuar con todos estos sectores de interés con el objetivo de, para el tercer cuarto del año, haber completado por lo menos la fase inicial de este proceso de planificación. Desde el punto de vista de la competitividad, que es el otro eje que mencioné, acá tenemos un gran desafío hacia el agua, pero también hacia la tierra. Venimos, en el caso de Bahía Blanca, de décadas de falta de inversión en infraestructura. Accesos portuarios destruidos, que si uno habla del crecimiento del puerto, va a encontrar el cuello de botella en la congestión
tanto de los camiones como en los accesos, con problemas de seguridad, con problemas de tránsito. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar también con el Estado provincial y el Estado nacional para ir resolviendo esos problemas de infraestructura vial y también de infraestructura ferroviaria. En un puerto como el de Bahía Blanca, como uno de los ramales ferroviarios más importantes también del país, no puede ser que un tren que sale de Bahía Blanca para llegar a la zona núcleo de producción agrícola de la Argentina le lleve entre 5 y 6 días. Eso falta de inversión, falta de infraestructura y falta de competitividad. Toda esta falta de competitividad la termina pagando una sola persona, que es el productor. Entonces nosotros nos podemos convertir o nos convertimos en una barrera para que haya más trabajo, más generación de riqueza, y esas son las barreras sobre las cuales tenemos que trabajar. Hacia el agua también hay un montón de cuestiones sobre las cuales tenemos que trabajar. Acá, en muchos casos se habla de la ausencia del Estado, y creo que esto ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Pero yo no quiero ser hipócrita, yo quiero decir que también tenemos problemas con los privados. Gran parte de los problemas de competitividad se dan en situaciones de falta de competencia entre los privados y la generación de situaciones de ineficiencia que terminan perjudicando también la competitividad de los puertos y la competitividad de toda la producción de una región. Entonces, sobre eso también tenemos que ser tan duros como lo somos en relación a los problemas que puede generar el Estado. Los privados también tienen que remangarse y ponerse a la altura de las circunstancias, porque si no lo hacemos entre todos, esto no va a funcionar. Y de esta perspectiva también convoco a los sectores del trabajo. Yo soy un convencido que la Argentina tiene que generar más trabajo, pero esto tiene que ser trabajo genuino y de calidad. Y desde esta perspectiva yo invito también a los sectores sindicales a que también renovemos la forma en que vemos la generación del trabajo. Tiene que ser una generación de trabajo desde el punto de vista de pensar en la mejora de la competitividad de los puertos, no en la generación en muchos casos de trabajos que no son genuinos o lo único que hacen es encarecer las actividades portuarias. Entonces acá tenemos distintos actores que tenemos que estar involucrados con un objetivo claro y común, que es, en última instancia, el crecimiento de los puertos, que es el otro eje al cual hacía mención. Pero pensando que el crecimiento de los puertos no tiene que ser un valor por sí mismo, sino el resultado de que los puertos son competitivos y son un motor para el crecimiento de la economía regional, y de esa manera todos vamos a ser más exitosos. Bueno, muchas gracias.